Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola, y esto es Creencias Limitantes. un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué Siéntete libre de abrir tu mente. y dejarte llevar. Bienvenidas personas a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Creencias Limitantes y estamos muy contentas de tenerlos nuevamente por aquí con nosotras. Recuerden que pueden suscribirse a cualquiera de los 3 tiers que tenemos en Patreon, el cual pueden encontrar en nuestra biografía de Instagram para ir directamente con el link. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en el tema de hoy, que si nos vienen escuchando en los primeros 2 episodios de esta segunda temporada ya veníamos hablando de temas bastante intensos que tienen que ver y con eso que decíamos que vamos a hablar como con esa guerra que creamos con nosotros mismos, esos miedos, esas debilidades, el rechazo, esas cosas a las cuales le tenemos miedo y que al final nos llevan a entrar como en un caos. Y por allí ya tienen una pista de qué vamos a hablar más o menos hoy. Yo no sé si ustedes tienen una idea eh, de qué viene siendo un caos o el caos. Por ejemplo, cuando yo pienso en la palabra caos, siempre pienso en destrucción, en conflictos, en complejidad, en problemas, en como cosas que pueden ser muy abrumadoras para nosotros, ¿sabes? Como cosas que tú tienes a tu alrededor que te sientes como ahogado, asfixiado. Para mí eso significa el caos. Y si lo Tal cual. pudiera ejemplificar como visualmente. No sé si todos vieron la película El Joker, pero hay una parte en la película que hay como toda una revuelta, toda la gente peleando y todo lo demás. Entonces, algo más o menos así es lo que pienso yo o lo que dibuja mi mente cuando hablamos de caos. Como toda una Sí. destrucción masiva y toda gente peleando y todo así muy, muy fuerte. Pero hay veces que el caos no necesariamente, o mejor dicho, el caos no necesariamente involucra muchas personas, porque puede ser un caos interno, que puede ser a Exacto. consecuencia de diferentes creencias, de realidades que tú mismo has fabricado. Y por ejemplo, cuando nosotras empezamos a buscar sobre el caos, encontramos muchas cosas. Bueno, en internet ustedes saben que pueden encontrar muchas cosas, entre ellas videos en YouTube de gente peleando. Pero hay libros y hay documentos, hay uno, por ejemplo, que se llama Un Curso de Milagros, que habla de esto, ¿no? Que habla de las 5 leyes del caos y está súper interesante porque al menos yo no tenía idea que hay como una serie de leyes, leyes para Sí. el caos. Y, y nos pareció interesante lo que leímos y bueno, decidimos conversarlo un poquito acá y está comprendido de 5 leyes, que igual tiene una temática bastante religiosa, pero nosotros no queremos abordarlo por ahí porque sentimos que hay un contenido bastante interesante detrás de la forma en la que esto está escrito. Exacto. Y definiste muy bien lo que vendría siendo el caos. Obviamente en este episodio lo vamos a conversar desde una perspectiva más interna y muy individual de cada uno. Pero sí, decidimos tomar este tema como de ese libro que ya mencionó Vicky. Y efectivamente, pues recordemos que las religiones vienen siendo también creencias y por tanto no lo vamos a abordar desde esa perspectiva porque aquí sabemos que eh, no existe verdad absoluta y eso es uno de las leyes. De hecho, es la primera ley o el primer principio que conversan en este libro, que lo pueden encontrar en el capítulo 23, si no estoy equivocada, si quieren buscarlo por internet y lo quieren leer específicamente. Pero sí, hablan de que la verdad es diferente para cada persona y eso es algo que ya hemos conversado aquí Vicky y yo y lo hemos recalcado porque de allí muchas veces viene caos. ¿Por qué? Porque creemos que la otra persona debe pensar igual a ti, porque creemos que tu realidad o tu verdad debe ser la misma que la otra persona. Y si no lo es, obviamente difieren y ahí viene el caos, vienen problemas. Y hay que recordar muy bien que cada uno es una persona por separado. Al final sí, nos socializamos y compartimos y hacemos cosas en conjunto porque somos seres sociales, que también ya lo hemos dicho aquí, pero cada quien tiene su propia manera de pensar.
Y eso es lo que nos va a distinguir de los demás. Eso es lo maravilloso de, de convivir con otras personas, que hayan esas diferencias, porque si no, imagínense cómo de aburrido fuera. El problema está en que aquí viene el caos muchas veces porque queremos exigir o eh, creer que nuestra verdad va por encima de los demás o de la verdad de otra persona. Claro, y ahí es donde entra una parte de madurez de nosotros también, o de entendimiento, de empatía sobre esa otra verdad. Por ejemplo, el otro día yo estaba escuchando un TED Talk, que yo no sé si ustedes saben qué tipo de charlas son esas. Se escribe TED y después Talk, de charla en inglés. Y hablaba de cuál es la manera efectiva de comunicación. Y dentro de eso decía que uno siempre tiene que estar abierto a maravillarse. Uno siempre tiene que estar dispuesto a escuchar, pero para aprender, para conocer, no para imponerte sobre los demás. ¿Por qué? Porque de nuevo entras en conflicto. Entonces no es solamente un conflicto contigo, sino un conflicto con el otro. Y al menos si nosotros queremos verlo como desde un plano más individual, hay veces que nuestras creencias, por ser de alguna manera nuestra guía ante la verdad, porque es lo que nos han inculcado, es lo que sabemos, es lo que conocemos, y de repente conocemos otra persona que tiene otra creencia diferente, en vez de chocar, lo mejor es empatizar y entender. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una creencia súper fuerte, no sé, déjame ver con qué podría ser. Vamos a poner la religión, por decirlo de alguna forma, o vamos a ponerlo algo más digerible, con el tema del veganismo, porque Rol es vegana. Entonces, yo antes tenía una creencia súper fuerte que decía como, no, pero ¿por qué esas personas? O sea, no entiendo qué necesidad tienen de no estar comiendo así, por qué necesitan generar un estilo de vida si eso no afecta, en realidad desde toda la vida hemos comido así, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, no hubiese tenido la apertura cuando Rola me dijo, no, amiga, yo quiero cambiar este estilo de vida, en vez de yo empezar a criticarla y decirle, eso lo estás haciendo por moda o lo que sea, es simplemente entender y de verdad eso igual me hizo clic. Y por ejemplo, yo el día de hoy no compro carne en mi casa. Igual puedo salir y puedo consumir, pero al menos no la compro. Y de a poquito uno puede ir haciendo esos cambios. Pero es eso, uno tiene que estar abierto a maravillarse porque hay veces que nuestra verdad o nuestras creencias no necesariamente tienen que quedarse así, rígidas por siempre. Exactamente. Uno tiene que ser capaz de que existen otras realidades y que efectivamente quizás esas otras realidades también pueden traer un cambio positivo para tu vida. Y no necesariamente Claro. sea un tema del veganismo, pero pueden ser otros tipos de cambios que si uno tiene esa apertura, igual es bastante nutritivo. Sí, es que en este primer principio, eh, yo considero que hay que ser un poco empático, porque es eso que tú dices, hay que entender que tu verdad no va a ser igual a la otra, a la de la otra persona, y que siempre estas verdades van muy arraigadas a los valores que tiene esa persona. Y como tú diste el ejemplo, yo tengo mis valores de que no consumo nada que provenga de animales, porque mis valores está respetar la vida de los animales también. Entonces, hay mucha gente que sí, no lo entiende, porque hasta a mí se me hizo muy difícil en un principio, porque crecí con una verdad diferente a la que vivo hoy en día con respecto al veganismo. Entonces, incluso para la persona que está viviendo quizás un cambio de verdad, también es difícil. Entonces hay que ser empático porque tú no sabes si ya a esa persona se le está haciendo difícil algo y tú vienes a diferir y a hacer más caos en esa persona. Entonces es como que en vez de enemistarnos por tener diferencias, y aquí es bastante polémico porque generalmente todos los temas como religión, política, alimentación, bien sea como el veganismo, vegetarianismo, todo ese tipo de estilos de vida, vienen siendo tópicos muy interesantes cuando se habla de esto, de que cada quien tiene una verdad distinta, porque cuántas enemistades no se han logrado a partir de estas diferencias, sobre todo con este tipo de temas. Entonces es complicado porque es bastante complicado, pero hay que aprender que la verdad de esa otra persona no es la tuya. Y si esa persona cree eso y lo está hablando y lo está diciendo, escucha, respeta su opinión para que tú puedas luego dar la tuya y puedas recibir el mismo respeto también. Sí, es que yo siento que es una cosa de personalidad también,
de que existe un trabajo individual en nosotros de efectivamente reconocer esa verdad del otro. No necesariamente vas a ir a predicar esa verdad después, porque puede ser que tú no creas en eso, que tú no lo compartas y que no sea lo tuyo, ya está súper bien. Pero no busques pelear eso, no busques defender tu verdad a toda costa, porque eso es lo que trae un conflicto. Y efectivamente, como dices tú, Rola, yo me imagino que tú internamente también estabas en un conflicto porque decías, pero yo no Exacto. soy así, pero yo nunca es esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Y ahí por el otro lado estaba como este lado así como que el lado de la Rola buena y la Rola mala, como que por un lado me imagino que estaría súper esa división. Y es Sí, eso, o sea, nosotros, no solamente con ese ejemplo, pero quizá nosotros tenemos muchos conflictos internos asociados a las creencias. Porque, por exacto. ejemplo, yo tengo un tema más polémico, que es, por ejemplo, el tema del aborto. Entonces, ese tema es súper, súper, súper polémico y no voy a entrar en ese tema, pero hay cosas que uno dice después como, wow, mira, qué increíble este tema o qué increíble que actualmente se estén abordando ese tipo de temas, que uno los Claro. escuche, que los veas en la televisión, que los veas en redes sociales. Así como ese hay muchos más, muchos temas políticos, muchos temas religiosos. Entonces, ahorita al menos lo que me llama la atención es que hay bastante contenido al cual podemos acceder que habla de todas estas temáticas y que efectivamente se escuchan todas las opiniones, o hay veces que no, hay veces que siempre se sectoriza y como vamos a escuchar solo esta opinión, que igual eso yo siento que está un poco mal, como de parte Sí, de los medios y esas cosas, pero es eso. Nosotros como individuos debemos ser capaces de ser críticos y de escuchar la verdad del otro sin efectivamente imponernos, sin efectivamente defender lo nuestro, sin efectivamente lastimar, porque al final hay veces que podemos ser tan arraigados a nuestras creencias que lo que podríamos hacer es perjudicar a la otra persona con nuestra opinión. exactamente. Y bueno, nada, obviamente hay que tener cuidado con eso, porque como tú dices, a veces podemos entrar hasta en conflictos internos con nosotros mismos por temas familiares incluso, porque a veces quizás queremos llevar la contraria a los valores de nuestra familia, la religión, lo que sea. Entonces es como, ahí entran bastantes polémicas y tú empiezas a cuestionarte hasta a ti mismo, pero es como que, bueno, la verdad mía no tiene que ser igual a la verdad de esas otras personas. Entonces, claro, siguiendo un poco este lineamiento, entramos en lo que viene siendo la segunda ley del caos, que es que no hay nadie que no peque y por lo tanto merecemos castigo. Y este es muy interesante porque lo hemos hablado ya aquí de cómo nos castigamos siempre a nosotros mismos, eh, porque si cometemos un error, entonces nos martirizamos, nos castigamos y no podemos perdonarnos y estamos como que siempre con esa culpa y recordando todas esas cosas malas. Entonces es como creer que por cometer un error ya estamos como castigados, a juro. Bueno, yo puedo hablar desde la experiencia. En realidad, a mí la palabra pecado tiene una connotación bastante religiosa. ¿Por qué? Porque Ujú. yo crecí en un núcleo familiar súper religioso, muy católico. Y por ejemplo, cuando se habla del pecado o cuando yo escuchaba el pecado en el colegio, en la universidad o en cualquier otro contexto, siempre es súper fuerte. Es como, vas a morir. Literal, es como, pecaste, vas a morir. Y es como, pero ¿por Exacto. qué? ¿Por qué si lo que hice fue, no sé, esconder un vaso debajo de la cama? Entonces, es como, yo siempre lo he visto como súper fuerte. Y no necesariamente tiene que ser así, al menos la interpretación que yo le doy al pecado es qué cosa te genera conflicto de manera interna. No Ujú. necesariamente buscando una represalia con Dios o con cualquier otra cosa externa que tú digas como, mira, no, esta persona o este ser o esta luz o bla, me va a venir y me va a castigar y después yo en base a eso también me castigo y también me doy como en la llaga. Tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos cuando nos equivocamos. Y al menos en mi caso, yo era una persona que me atacaba muchísimo cuando cometía errores. ¿Por qué? Porque para mí eso no era algo como común que debía ser dentro de mi contexto. Era Ujú. como, no es que yo buscara ser perfecta, pero de verdad trataba de hacer siempre las cosas muy bien para evitar, no el tema del pecado, sino para evitar ese conflicto de no quiero equivocarme.
De verdad no quiero equivocarme. Claro. Yo creo que las personas que nos han escuchado desde el principio, en algún momento yo lo conversé en uno de los episodios, que a mí uno de mis temores más grandes era el fracaso. Ujú. Para mí el hecho de fracasar es como, no, no puedo, de verdad no puedo. O sea, es como que algo que me conflictúa mucho internamente, pero que uno igual tiene que ir aprendiendo a manejar esas cosas. Y decirte estos mantras como, por ejemplo, que uno puede permitirse equivocarse, que creo que Rola lo expuso en uno de los Sí, que cuando yo lo vi fue como, mira, ella tirándome indirectas aquí, usando nuestro mecanismo para decirme, obvio. para darme el dedo en la llaga. No, mentira. Pero, Practicando lo que predicamos aquí. claro, exacto. Entonces, ese tipo de cosas, de verdad, uno siempre va a pensar como, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Y de nuevo, dense la oportunidad. Yo era alguien demasiado escéptico, lo que pasa es que ustedes no saben de mi vida, pero yo soy una persona que a mí me dicen algo y yo, de Sí. una y la duda, y yo, mira, como que no. Yo mejor busco en Google yo, ¿verdad? Y ahí, entonces, yo creo que lo mejor es efectivamente tratar de darse esa oportunidad de descubrir cosas. O sea, dense la oportunidad de Claro. hablarse mejor, de empatizar con ustedes también y efectivamente no ser tan duros. Porque al final yo creo que eso es lo que nos daña más, cuando nosotros mismos nos empezamos a lastimar. Sí, es que ahí es donde viene el caos en esta segunda ley, que es eso mismo que estás diciendo, que entonces no podemos cometer errores porque nos empezamos a castigar a nosotros mismos y entramos en ese conflicto interno de que no puedo fracasar, no puedo hacer algo mal, porque entonces nos enfrascamos allí y nos quedamos ahí, es como que la temática con lo que hicimos mal quizás, pero ¿quién dice que está mal? Quizás no te salió y lo puedes volver a intentar o lo puedes hacer de una forma diferente. Entonces es como, es eso clave que dijiste, Vicky, de cómo nos tratamos a nosotros mismos y ya lo hemos conversado muchísimo aquí, de cómo hablarnos, cómo hacer las cosas, saber que intentar algo y que no te haya salido no está mal, al menos lo estás intentando y lo puedes hacer de otra manera, lo puedes mejorar y no hay que quedarnos allí como estancados en ese caos, en ese conflicto interno. Luego pasamos a lo que viene siendo la tercera ley del caos, eh, que estoy un poquito perdida porque tengo aquí mis notas y las estoy leyendo. Vicky, si me puedes ayudar. Sí, que habla de la eternidad, de que a veces Ajá, nosotros cuando estamos eso. en caos pensamos que es para siempre. Que Viene bueno, arraigado a esto, exactamente. entonces no necesariamente es así. Lo que pasa es que como es algo que está infundado por nosotros, o sea, imagínense, ustedes viven con ustedes mismos todos los días porque ustedes son ustedes. Y yo sé que esto es súper filosófico, van a decir, es obvio, descubriste el agua tibia. Pero si tú todos los días, que eres la única persona con la que convives realmente, porque, ok, puedes estar con tu pareja, con un perro, con la planta, con lo que sea, pero en realidad tu mente es demasiado poderosa. Entonces, si tú todos los días Eso. estás diciéndote esto, evidentemente va a parecer eterno, porque eres tú todos los días. Entonces, ahí es donde entra el caos. Claro, exacto. Eso mismo y viene, o sea, vean cómo vamos haciendo seguimiento a todo, o sea, la verdad no es igual para todos nosotros. Luego viene la segunda, que viene siendo esto de podemos cometer errores y no tienes por qué castigarte porque realmente no significa que estás mal. Y luego tercero viene esto de que el caos no es eterno. Entonces, vean cómo estamos diciendo, no te enfrasques en si cometes un error o si algo te sale mal, no te enfrasques allí porque si no te va a parecer eterno y vas a estar en un caos, en un conflicto, en una destrucción, porque sí, si en tu mente estás viendo todo mal por mucho tiempo, puede llegar un punto en el que de verdad estés ya destruyéndote, que ya no creas que puedes hacer nada bien, que te aseguro que nada te va a salir bien si estás todos los días repitiéndote lo mismo, con pensamientos negativos, con connotaciones negativas hacia ti mismo, es como no te va a salir bien, porque es lo que estás decretando, es lo que esa va a ser tu realidad en ese momento, esa va a ser tu verdad. Sí, y es increíble porque de verdad ustedes pueden estar escuchándonos ahora y dicen, estas niñas no tienen
nada de sentido lo que dicen, esto es mentira, ¿para qué yo voy a hacer esto? Háganlo, gente. O sea, Sí. mire, yo de verdad, yo parezco, bueno, ya yo les he dicho que este podcast lo hicimos por mí, porque yo tengo más cuentos. Yo decidí vivir una vida para hacer un podcast. No, Sí, de verdad, tengo muchos cuentos. No sé por qué, pero como que tengo muchas historias. Y de verdad que hubo un momento de mi vida en el que yo estaba así, como estancada, sentía que todo me iba mal, que no lograba las cosas, que igual como que las cosas seguían su curso porque tenemos un esquema automático, igual tenemos sí, una rutina. Entonces como que, ok, me levanto, voy al trabajo, no sé qué, pero hay veces que quizás dentro de nuestra rutina no nos sentimos bien, no nos sentimos a gusto o completos, pero seguimos haciéndolo porque es la rutina. Es como, ok, exacto, todos los días hago esto, ¿cómo voy a hacer algo diferente? Y cuando uno empieza a hacer clic de cuáles son las cosas que no te hacen estar tranquilo, que no te hacen estar bien, y te empiezas a priorizar, ahí yo digo que entras en un proceso de descubrimiento que, por ejemplo, todos estos caos, porque al final es caos interno que tiene uno, comienzan a minimizarse o comienzan a perder el sentido. ¿Por qué? Porque empiezas a descubrir. Entonces, claro. cuando tú descubres, deja de ser eterno. Porque para mí era eso, todos los días lo mismo, todos los días esta monotonía, todos los días las mismas preocupaciones, todos los días esto. Y cuando tú empiezas a hacer como esos descubrimientos, tú dices como, wow, ok, Ujú. esto lo resolví, ah, mira, ya salí de esto, mira, ahora salió esta oportunidad, mira, ahora vino esta cosa. Y entonces te empiezan a llegar una lluvia de cosas impresionantes que tú dices como, ¿qué es esto? ¿Cómo me están pasando todas estas cosas juntas? Todavía no las asimilo. Y es precisamente porque ya tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu energía está canalizada a decretar cosas buenas y de una u otra forma esas cosas buenas también vienen a ti. Y se los digo porque me pasó en el último mes, así como muchas cosas buenas, gracias a Dios, la vida, los astros, el universo, Goku, todo. Y eso igual te impacta, eso igual te abruma, pero es precisamente porque empezamos a hacer un trabajo intencional en nosotros y después vemos efectivamente esta consecuencia de ese trabajo que nosotras hacemos nosotras mismas. Entonces, por eso es súper importante que de nuevo se den la oportunidad. Como decimos al principio en la intro, que es como que es un momento para abrir tu mente, es un espacio para Claro. reflexión, es un espacio de aprendizaje. Y bueno, eso estoy hablando mucho ya. Ronnie, Es que mira, interrúmpeme, amiga, interrúmpeme. es que yo creo que yo creo que todos hemos estado allí, yo creo que todos hemos pasado por algún momento en el que nos sentimos así, exactamente igual por X o Y razón, porque cada quien tiene razones diferentes por las cuales sentirse así, pero es allí donde, o sea, es que mira cómo hablamos de que esto puede llegar a ser eterno si tú lo ves así. ¿Y qué pasa? Que puede que nos estén pasando muchas cosas buenas a nuestro alrededor, pero con que nos pase una sola mala o algo nos salga mal, entonces nos enfrascamos en esa cosa mala que no logramos ver lo demás que puede ser bueno. Entonces, eso fue un ejemplo excelente y estoy segura que muchos hemos estado en esa posición en la que de verdad quizás algo que queríamos mucho no nos salió bien o cometimos un error haciéndolo, bien sea ese trabajo que querías, ese nuevo proyecto que querías emprender, ese nuevo estilo de vida que querías pues empezar en tu vida y no te funcionó. De verdad, es como no te sientas mal porque no salió, vuélvelo a intentar, hazlo de una manera diferente, porque te puedes estar perdiendo muchas otras oportunidades por estar viendo solo lo negativo y de verdad eso no te va a permitir ver todo lo demás que puedes tener. Entonces es como bien delicado y tiene que ver mucho con todas las cosas que Vicky y yo recomendamos aquí, de hablarte en positivo. Y sé que no es tan fácil como se escucha o como se dice, pero de verdad, o sea, tratemos de ver como todo lo bueno hagamos esa lista que ya hemos dicho aquí, hagan esa lista diaria, qué me salió bien hoy, qué no me salió bien hoy, y entonces compara como que el peso que tiene lo que no te salió con lo que sí te salió, o quizás eso también te puede ayudar a ver todo lo bueno y bonito que tienes en comparación a la única cosa o las dos cositas que no te salieron. Y si no se te ocurre nada, y si tú dices, no, pero es que yo no tengo creatividad para esto, lo que sea, síganos en Instagram. En Instagram nosotros ponemos, yo sé que este momento de publicidad lo tenía que aprovechar, pero síganos No, en sí, está Instagram. perfecto. En Instagram nosotros ponemos posts que son como especies de mantras y que Exacto. ustedes simplemente no les va a quitar ni 2 segundos. Y ustedes lo van a leer y van a decir,
wow, esto me hace sentido, o mira, esto no tiene sentido. Pero Claro, entonces nosotras todos los días estamos colocando contenido allí para que efectivamente les ayude de algún modo a ustedes. Y a nosotros de verdad no nos preocupa mucho si le dan like, si no le dan like, pero es que ustedes, las personas que nos escuchan, les haga sentido, porque al menos las exacto. frases que escribimos a nosotras allí nos hacen sentido porque efectivamente también las usamos como nuestros mantras personales. Sí. Entonces, si de verdad no se les ocurre nada, pueden ir a nuestro Instagram, pueden ir a nuestro Patreon, que nosotras siempre estamos dejando contenido como talleres, como PDFs, como cosas así, que efectivamente te van a ayudar a mejorar estos pasos de descubrimiento interno. Exactamente, sí. Yo creo que esos son los mejores ejercicios que pueden realizar y sí, tener esos mantras visibles, porque a veces es difícil como que salgan así de nuestro pensamiento de la nada. Entonces existen muchas páginas, muchas cuentas como la de nosotras, en la que pueden conseguir frases que les ayuden o les hemos dicho algo que te guste decirte a ti, escríbelo en un papelito y pégalo en un lugar visible en tu casa, en el computador si estás trabajando todos los días, en el espejo también es una buena locación donde lo puedes poner porque te ves y te lo lees y te lo dices a ti mismo. Entonces, es como buscar esa manera de que tengas esos mantras o esas frases positivas visibles que tú puedas leer y puedas internalizar para tu beneficio. Pero bueno, ahora brincando porque nos quedamos un poco cortas de tiempo, este episodio quizás lo sientan un poco más largo. Vamos a saltar a la cuarta ley del caos, que yo la voy a traducir en mis propias palabras, pero voy a tomar una frase de este principio que me llama mucho la atención, que dice, posees aquello de lo que te apropias. Y a mí me resuena bastante porque es como tienes lo que tú crees que te mereces. Así no sé, así lo siento yo, así lo traduzco yo, en el sentido en el que vamos hablando. Entonces es como si te estás hablando con connotaciones negativas, si estás enfrascándote en todo lo malo, obviamente vas a poseer aquello que crees o de lo que te apropias o que viene siendo esto. Viene siendo, me estoy diciendo cosas negativas, voy a tener cosas negativas, porque ya es de lo que te estás apropiando. No sé si hace sentido, pero así lo veo yo. Por ejemplo, si yo lo interpreto como quiero arrebatarle al otro lo que no es mío. Claro, en ese caso también, porque a veces agarramos cosas de los demás. Somos seres sociales y a veces, como estamos socializando, pues agarramos cosas de los demás o viene esto de la envidia, estas connotaciones negativas, pero en un sentido muy interno así lo veo yo, pero lo que tú dices también es muy válido y por eso también creamos caos con otras personas. Es que, por ejemplo, yo creo que un factor importante allí vendría a que viene a jugar es el ego, porque el ego siempre es esta máscara que está ahí como tratando de imponerse ante la verdad de los demás, ante otras realidades, ante el no empatizar o lo que sea. Y al menos a mí me da por ese lado. O sea, siento que hay veces que nosotros quizás no somos tan conscientes con, con esa apertura y por eso es que entramos en conflicto porque decimos como no, pero es que eso no debería ser así. Y el hecho de defender tu verdad a toda costa podría interpretarse como eso. Ahora quiero que tú también tengas lo que tengo yo. Quiero que tú también Claro. vivas esto que vivo yo. Entonces, eso para mí lo asocio por ahí, como ese tratar de arrebatar o tratar de imponerse ante alguien. Claro, y no, y de verdad que no está muy lejos de la realidad, porque hoy en día se ve que es así, o sea, la sociedad está en un punto en el que queremos estar por encima de los demás, en el que si yo estoy mal, tú también tienes que estar mal. Entonces, sí hace mucho sentido en lo que tú dices, porque porque genera ese conflicto, pero volvemos al caos interno. Entonces, claro, tú estás en un caos enfocándote en que si yo estoy mal, esa persona tiene que estar mal, o si esa persona está bien y yo estoy mal, tengo que yo quitarle ese bienestar a esa persona para yo poder sentirme bien como se siente ella. Entonces, yo creo que aquí también entra mucho el tema de cuidado con las personas con las que te relacionas,
o evalúa bien las personas con las que estás. Porque también si estás con una amistad o una pareja u otra persona que nada más se la pasa diciendo cosas negativas, obviamente tú vas a apropiarte de eso que tiene esa persona. O sea, porque somos seres sociales y obviamente vamos a como atraer eso mismo que está viviendo, está pasando esa persona con la que estamos compartiendo. Entonces, tratemos de también quizás tener relaciones más positivas, de sí, relacionarnos con personas que sean como más... Energéticamente positivo. energéticamente, exacto, para poder atraer eso y para poder no quitarle ese positivismo a esa persona, pero compartirlo quizás. Sí, o potenciarlo. Potenciarlo, exactamente. Pero bueno, ya este episodio nos extendimos bastante, así que vamos a dejar la quinta ley del caos para nuestros Patreons, no sé cómo lo digan, para seguirlo conversando allí en nuestro episodio del bonus. Y bueno, muchas gracias personas por acompañarnos una vez más. Espero que me estén escuchando mejor, porque ahora tengo micrófono nuevo. Así que gracias a todas por escucharnos. Recuerden seguirnos en @creenciaspodcast en Instagram y Creencias Limitantes Podcast en Spotify, YouTube y Patreon en esta nueva y renovada segunda temporada con cosas muy divertidas y muy chéveres. Así que nada, suscríbanse, denle like y todas esas cosas que dicen los youtubers famosos. Gracias, chao.